Bueno, buenos días, ¿cómo estamos esta mañana, iglesia? Qué bueno, qué bueno. Le hago, después de bregar con este micrófono problemático, cosa que pasa en vivo, vamos a ver. Ya. No. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está bien, no se preocupe. ¿Me escuchan? Ok, eso es lo importante entonces. Bueno, buenos días a cada uno de ustedes, mi gente, esta mañana. Bienvenido a nuestro servicio. ¿Y qué servicio hemos tenido esta mañana? Le hago una confesión. Yo estaba allá atrás sentado con Amin, ¿sabe? Escuchando las alabanzas, viendo los bautismos, escuchando los testimonios, y dije, yo ni sé si necesito predicar esta mañana, honestamente. Un par de hermanos allá atrás me miraron y dijeron, Ángel, ya, vete para tu casa, vamos a dejarlo así. Escuchen, aprendan, hagan lo mismo. Ya, terminamos. Pero qué increíble ver los bautismos. Para las personas, yo sé que estaban en casa, vieron el video y vieron que era mi esposa. Para quienes estamos aquí, quizás escuchamos el audio, muchos de nosotros que conocemos la voz de mi esposa sabían, pero era mi esposa compartiendo acerca de Viviana, porque nuestro hijo Joseph iba muchas veces a natación y ella trabajaba en la oficina ahí con Miguelina y todo, y siempre él entraba y salía junto con Luis Ángel, y Viviana siempre le daba dulces a ellos. Eso era, yo creo que su motivación. Ellos iban para darle un abrazo, pero creo que la motivación era el dulcecito, ¿verdad? Al final, pero muchas felicidades a Viviana, y sé que mi esposa está súper animada, súper emocionada de ver que ella se iba a bautizar hoy, y también a Julia y a Viviana, increíble ver su mamá bautizarse y todo lo que ella compartió, y qué bueno que la familia está aquí y la acompañó para un día como hoy. Entonces, mi gente, bienvenido. Hemos tenido un increíble servicio esta mañana y Dios mediante, yo no lo voy a dañar con nada que yo voy a decir. Entonces, acompáñenme en una oración y después vamos a la palabra de Dios. Amén. Dios y Padre, buenos días y muchas gracias, Padre. Gracias que a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de su poder, vidas son transformadas y cambiadas. Y poder ser testigos y ver eso, mi Dios, nos da más fe. Nos deja saber que tú eres un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que aún hoy todavía sigue transformando vidas, sigue transformando maneras de pensar. Y yo sé, Padre, que su poder es grande. Y oro, mi Dios, que esta mañana usted me puede utilizar a mí. Que su palabra nos hable directamente a nuestros corazones, a nuestros espíritus. Y que por ende sea esa semilla que se planta, que crece y que da su fruto al final, mi Dios. Gracias por este tiempo, gracias por ser testigos de estos bautismos que nosotros vimos esta mañana, y dirígenos en este tiempo mientras que seguimos alabándote y escuchándote, mi Dios. Gracias, en el nombre de su Hijo Jesús, amén. Entonces, esta mañana continuamos parte 2 de lo que fue la prédica la semana pasada. Semana pasada el título que se me olvidó dar era Jeroboam, el rey que se olvidó. Eso era Jeroboam, el rey que se olvidó, parte 1. Hoy vamos a ver Jeroboam, el rey que se olvidó, parte 2. Y también le digo que también va a haber una parte 3 la semana que viene. Entonces, entré en esta prédica pensando que ya que iba a ser una sola, pero mientras que iba estudiando, iba indagando más, me di cuenta, hay mucho aquí que nosotros podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar en Primera de Reyes, capítulo 12. Y vamos a leer versículos 25 a 33. La Biblia dice: Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después, también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, vamos a hablar un poco de eso, porque de eso es que se basó la prédica la semana pasada, básicamente en esas dos palabras. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David.
cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá, y a mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado, porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del 8º mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel e instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. ¿Sabe? La semana pasada, para quienes no estuvimos aquí, para refrescar un poco la memoria, básicamente, como dije, el domingo pasado estudiamos, nos quedamos con un solo versículo: Jeroboam pensó, porque ahí fue que empezó todo el lío de él con esto. Jeroboam era un nuevo rey del reino del norte. Dios lo hizo rey, le hizo promesas, le dijo que él será grande como David. Él dice: si me obedeces y me honras, yo voy a hacer grandes cosas contigo. Y vimos aquí que Jeroboam pensó, y vimos de cómo por el miedo, la falta de fe, el no recordar las promesas de Dios, por la preocupación y la inseguridad, lo llevó a tomar unas malas decisiones. Y aprendimos cómo lo mismo puede pasar con nosotros, ¿verdad, mi gente? Pero sobre todo, eso, la semana pasada lo que estábamos viendo es cómo sobre todo, cómo esto empezó con sus pensamientos. Y cómo nuestros pensamientos nos llevan a actuar. Y por esa razón necesitamos dejarnos dirigir por la palabra de Dios. Y no necesariamente por cualquier pensamiento que cruza por nuestra cabeza. Entonces, la semana pasada vimos punto número 1, esta semana vamos a ver punto número 2. Y el punto número 2 es: malos consejeros igual a malas consecuencias. Malos consejeros igual a malas consecuencias. En versículo 28 del capítulo 12, la Biblia dice aquí: entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Ahora, déjame decirle algo. Cualquiera, como este rey, puede tener pensamientos, ideas equivocadas, ¿verdad? ¿Te ha pasado a ti? ¿Tú has tenido un pensamiento, una idea equivocada? Hasta uno puede tener pensamientos, ideas gravemente equivocados, debido al miedo, a la falta de fe, algo que nosotros no estamos viendo y no hemos considerado, o simplemente por no ser espirituales. Uno puede llegar a unas conclusiones, a unas ideas erradas. Pero, por lo menos, si te has rodeado de personas espirituales, personas con temor a Dios, personas que conocen la palabra, ellos te pueden ayudar y advertirte y por lo menos decirte: ¿sabes qué? Tú estás loco, tú estás loca. ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Te ha pasado que tú pensabas que tenías una increíble idea y esta es la mejor idea en el mundo, y cuando se lo presentaste a personas a tu alrededor te dejaron: pero consideraste esto, pensaste en esto, pensaste en lo otro, y después te dijiste: no, verdad, nunca vi eso? Ahora, para ti, en tu mente, en tu mundo, era la mejor idea que había, la más sabia, hasta que empezaste a consultar con otros. ¿Sabe? Lamentablemente, Jeroboam, él no tenía esas personas dentro de su grupo más cercano. Yo estoy seguro que había personas sabios a su alrededor.
Ahora, que él lo tenía cercano, eran otra cosa. Yo estoy seguro que él tenía personas que tenían cierta experiencia, que lo podían haber recordado y no creo que esto es una buena idea. Él no, él estoy seguro que había personas, pero que él no lo tenía cerca. O sea, yo creo que todos nosotros conocemos personas, tú conoces personas y yo también, que cuando quieren hacer algo o tomar ciertas decisiones y no quieren escuchar lo contrario de nadie, porque saben o asumen la respuesta, no involucran a quienes mejor lo conocen, a quienes más experiencia tienen, a quienes más espirituales son. ¿Tú conoces gente así? Yo conozco gente así. A veces yo he sido así. A veces tú has sido así. Que cuando queremos hacer algo y no queremos que nadie nos diga nada, uno, no hablamos con nadie o solamente hablamos con 2 o 3 gente que nos van a decir lo que nosotros queremos escuchar. Tú sabes de lo que yo estoy hablando. Los que están en casa, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Y lo mismo está pasando aquí con Jeroboam. Él se rodeó de personas que solamente le iban a decir lo que él quería escuchar. Que no le iban a decir un no, que no le iban a presentar otra idea, otra opción, algo contrario. ¿Por qué? Porque como nosotros, quizás no quería escuchar nada contrario o asume que me van a decir algo contrario. Entonces, ¿sabe qué? No le voy a decir nada a nadie o solamente a 2 o 3 gente que yo sé que no me van a decir algo diferente a lo que yo estoy pensando. Y es un poco similar a una escritura que nosotros conocemos. Según de Timoteo 4, versículo 3, dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Sabe? Obviamente el contexto de esta escritura está hablando acerca de falsas enseñanzas. Nosotros vamos a ver eso en la próxima prédica. El contexto es acerca de eso, de doctrinas que no van de acuerdo a la Biblia. Pero el principio se aplica a lo que estamos hablando ahora. Si te rodeas de quienes te dicen solo lo que quieres escuchar, entonces está sucediendo lo que sucede aquí en la escritura. Que dice que llegará un tiempo en que la gente no escucha más la sólida y sana enseñanza. Como hay sólido y sano consejos. Pero dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros o consejeros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Mi gente, tenemos que cuidarnos de esto, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos de esto porque te puede encontrar preparándote para un gran fracaso. Te estás preparando para un gran fracaso en tu vida, o en tu relación, o en lo que sea que estás tratando de hacer. Si no nos rodeamos de gente que son sabios, que tienen conocimiento, que tienen cierta experiencia, y solamente nos rodeamos de personas que solamente piensan como nosotros, ¿sabes? Tú nunca vas a crecer como individuo, sea profesionalmente, en cualquier área, si solamente te rodeas con personas que solamente piensan igual a ti. Se aplica en tantas áreas. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia aquí? Porque eso es lo más importante. No lo que digo yo, pero ¿qué dice la Escritura acerca de esto? De rodearnos de buenos consejeros, de rodearnos de consejeros espirituales. Bueno, Proverbios capítulo 12, versículo 26 dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por mal camino. Ahí hay mucho, ¿verdad? Que dice que los justos, ¿qué es lo que dan? Buenos consejos a sus amigos. Mientras que los perversos los llevan por mal camino. Proverbios 13, versículo 20 dice, el que con sabios anda. Cuando estaba leyendo esto, dice, me recordé el otro que dice, el que con cojo anda, ¿me entiendes? Entonces, pero dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Y el que con necios se junta, saldrá mal parado. ¡Wow!
Me encantan los proverbios porque son cortos, pero son directos. Y le hago la pregunta esta mañana, ¿con quiénes anda? ¿Con quién tú andas? ¿De quiénes te rodea? ¿Justos o sabios? ¿Perversos o necios? ¿Quiénes son las personas más cercanas a ti, que más te rodean, de quien más tú buscas consejo? Y es importante porque él dice aquí, dice que los sabios, el que con sabio anda, sabio se vuelve y se ve los frutos en su vida. Se ve los frutos en la manera que ellos viven, en su carácter. Se ve en la forma que ellos trabajan, se ve en ese noviazgo, se ve en ese matrimonio, se ve en la crianza de sus hijos. Los frutos se ven. ¿Sabe? Salmo 1:1 dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Ese es un poderoso salmo. También 1 Corintios 15, versículo 33, muy conocido, dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A veces podemos pensar que quienes nos rodean, con quien pasamos tiempo, ellos hacen lo que ellos hacen, pero eso nunca me va a afectar a mí. Eso nunca me va a influenciar a mí. Yo nunca voy a hacer esas cosas. Si pensamos así, entonces pensamos que somos más sabios que Dios mismo, más sabios que su palabra. Más sabio que Él. Por eso que dice, por eso que empieza, nota cómo dice, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque hay personas que se dejan engañar, que piensan que con quienes se rodean no lo va a influenciar, no lo va a impactar, no lo va a afectar. Y por eso dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, mi gente, vamos a asegurarnos, sea que nos agrada o no, que es medio incómodo o no, vamos a asegurarnos de rodearnos de personas sabias, justos, de buena compañía, para que podamos ser más sabios e irnos por el buen camino. Porque al fin y al cabo, tú y yo somos los que más beneficiamos de eso. De rodearnos de sabios. Porque imagínate si Jeroboam se hubiera rodeado de hombres sabios, de consejeros sabios. Su destino hubiera sido diferente. Pero si ustedes no se dan cuenta que cuando estudian esto, la frase, el pecado de Jeroboam aparece, depende de la versión de la Biblia, entre 14 y 20 veces en las Escrituras. Que en comparación, hablando de otros reyes que eran malísimos, decía de ellos, el pecado de Jeroboam era una y otra vez, una y otra vez. Para darle un poquito de historia, hasta este momento, entre David, Saúl y Salomón, ellos habían reinado por 120 años en un Reino Unido. Por los próximos 209 años después de este hombre y Roboam, iban a llegar a haber 19 reyes en 209 años. Y algunos reyes duraron una semana, otros duraron un día. Es increíble. Pero el impacto de su pecado, de su decisión, afectó toda una nación. Lo que estoy diciendo es, nuestras decisiones, con quién nos rodeamos, quién están cerca de nosotros, de quién recibimos el consejo y de quién escuchamos, va a tener un gran impacto sobre nuestras vidas. Amén. Segundo punto, una religión cómoda. Una religión cómoda. Mira lo que dice aquí en versículos 28 a 30, dice, entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, él dice, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Ustedes notan un poco el tono, como es un poco difícil. Eso es una cuestión, ¿verdad? Que es un poco difícil. Y estaba leyendo otra versión y decía en ese mismo versículo, ustedes israelitas ya han ido bastante a Jerusalén. Otra versión decía de esta manera, israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. En todas las versiones lo que está tratando de comunicar aquí, que esto es algo difícil y complicado. Y después dice aquí, miren israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto.
Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y el otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Entonces, ¿qué vemos? El rey busca consejo y de ese grupo de consejos, esta fue la idea. Nosotros vamos a hacer dos becerros. Vamos a poner uno en Dan, la parte más norte, y vamos a poner otro en Betel, la parte más sur del reino. Porque donde empezó, él dijo, mira, es difícil para ustedes ir a Jerusalén. De nuevo, para darle un poco de lo que él estaba hablando, la distancia en ese tiempo. El que estaba más al sur de ese reino, para llegar a Jerusalén, le conllevaba como 30 kilómetros, es decir, de aquí a San Cristóbal, llegar, pero no era en carro. Era en caballo, si tú tenías caballo, camello posiblemente, caminando, y no era carretera. Ahora entiendo. Dice, pero, o sea, aquí todo está ahí. Caminando, no en carretera, era retante. Y ese era para el que estaba más cerca. Para el que estaba más lejos, 204 kilómetros. El que estaba más hacia el norte. Una comparación el día de hoy, eso sería de Santo Domingo a Punta Cana. Y no en la carretera nueva. Y ni en la vieja. Caminando, caballo, sol, lo que sea. El tiempo que conllevaba. Dependiendo dónde tú vivías. Es como el día de hoy, depende de dónde vivimos. Alguna gente vive en cruzar la calle de aquí. Y dice, llega, no hay ningún problema, en 5 minutos ya estoy ahí. Y otros un poquito más lejos. Jeroboam, ¿dónde él empieza? Cuando se dirige al pueblo, él empieza diciendo, primero, que era muy complicado tratar de obedecer a Dios. Que él era muy exigente. Y que también en otra versión decía que como ya ustedes ya han ido suficiente, han hecho suficientes viajes allá. ¿Dónde él empezó con lo cómodo, con lo fácil. Algo que él sabía que iba a agradar a la mayoría. Porque yo estoy seguro que ya habían voces que habían expresado eso. Que habían dicho, caramba, ir a Jerusalén de nuevo. Ya esto es como el cuarto viaje que tenemos que echar ya. Esto es complicado. El dinero que se tiene que gastar, de ida, de regreso, tenemos que buscar alojamiento. Ay, estos niños, es complicado viajar con ellos. Siempre de un lugar al otro y esto y lo otro. También es peligroso algunos sitios donde uno tiene que pasar. La ida, el regreso, el tumulto de gente. Es bueno, sí, ver la gente y la confraternidad y todo esto, pero esto es como ya medio complicado. Ya me estoy cansando y yo estoy muy viejo para esto. ¿Están viendo cómo la Biblia se aplica al día de hoy? ¿Sabe? De manera puramente práctica. De manera puramente práctica. Tenía todo el sentido en el mundo. ¿Verdad? Si lo vemos de manera práctica, que, bueno, es cierto. Es como medio incómodo, pero entonces lo que él dijo es que vamos a poner uno al norte para la gente que está muy al norte. Y vamos a poner otro lugar donde pueden adorar al sur. Entonces no importa dónde tú estás, tú vas a llegar fácilmente. No va a ser ningún problema. No importa dónde tú vives, fácil acceso a este lugar donde tú puedes ir y adorar a Dios. De nuevo, de manera práctica sonaba muy bien, buena idea, qué bueno. Solamente había un solo problema. Que iba totalmente en contra de Dios. Ese era el único problema. Que iba totalmente en contra de la Biblia. Ese era el único problema. Dios le dio estas instrucciones a los israelitas. Lo que ellos deben hacer y por qué deben hacerlo. Vamos a leer ahora en Deuteronomio capítulo 12. En estos versículos vamos a ver instrucciones que Dios le dio a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida, donde ellos están ahora. ¿Y qué es lo que Él le dice a ellos? Él dice, en versículo 10 de capítulo 12, dice, sin embargo, pronto cruzarás el río Jordán y vivirás en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es donde ellos están ahora, Israel y Judá, esa es la tierra prometida de ellos.
Dice, cuando Él te dé descanso de todos tus enemigos y estés viviendo a salvo en esa tierra, deberás llevar todo lo que yo te ordeno, tus ofrendas quemadas, sacrificios, diezmos, ofrendas sagradas y ofrendas para cumplir tus juramentos, al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Celebra allí, en presencia del Señor tu Dios, con tus hijos e hijas y todos tus sirvientes. Y acuérdate de incluir a los levitas que vivan en tus ciudades, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como los demás tribus. Asegúrate de no sacrificar tus ofrendas quemadas donde se te ocurra. No. Donde se te ocurra. Solamente podrás hacerlo en el lugar que el Señor elija en el territorio de una de las tribus. Allí presentarás tus ofrendas quemadas y harás todo lo que yo te ordeno. Había un solo problema con el plan de ellos, que iba totalmente en contra de Dios, que iba totalmente en contra de las Escrituras, que iba totalmente en contra de lo que Dios había dicho. Dios lo hizo bien claro en la Biblia, lo que ellos deberían hacer al entrar y vivir en esa tierra donde están viviendo ahora. El templo en Jerusalén era ese lugar que Dios había designado. Dios le dijo, celebren allí, no donde se te ocurra, solo en ese lugar. Esto no era por tradición o por costumbre, sino un mandato de parte de Dios con el fin. ¿Cuál era el fin? Porque si tú notas, que es algo que debe impactar la familia entera. Trae tus hijos, hijas, sirvientes, todo. Esto es algo para todos. Él dice, esto impactará no solo a los adultos, sino también a los niños, la próxima generación, en sí, la casa, la familia entera. Ese era el fin con lo cual iba. Era con el fin de que el pueblo entero se reúna a darle gracias a Dios, de donde lo sacó, y presentar sus ofrendas de agradecimiento a Dios. Ya el hecho de que Jeroboam lo pensó estaba mal. ¿Por qué? Porque no estaba siguiendo las Escrituras. Pero peor, que el resto del pueblo dijo, ¿sabe qué? Nos parece bien. Y ellos también se metieron en el asunto. ¿Por qué tú crees que el pueblo siguió este plan? ¿Por qué ustedes creen que el pueblo dijo, hey, me parece bien esto? Yo creo que ellos hicieron esto porque era conveniente. Encajaba en su horario, encajaba en su vida, encajaba en su forma de pensar, en sus prioridades, encajaba muy bien con lo que muchos estaban, o quizá un grupo suficientemente grande estaba sintiendo y pensando. El único problema era que no encajaba con los mandatos de Dios. El único problema era que iba totalmente en contra de las Escrituras. Para ellos, yo creo que en su mente era una decisión puramente práctico, pero no bíblico. ¿Sabe? Hoy podemos tomar decisiones o llegar a ciertas conclusiones acerca de temas que son muy populares en el día de hoy, como esto de identidad de género o el aborto o el divorcio, basándose en su practicidad en lugar de lo que dice la Biblia. Bien, tenemos que pensar qué dice las Escrituras, porque hay cosas que suenan prácticos, que suenan como verdad. Eso tiene sentido, así debe ser. 1 y 1 son 2. Es muy práctico en cuanto a nuestra mente humana. Y nos volvemos o practicamos el pragmatismo en que es más, ok, funciona, es bueno, ok, lo utilizamos. Si no, olvídate. ¿Es incómodo? No. ¿Trae resultados negativos? No debe ser. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. Y aún, como dije, con todos estos temas populares y cosas, tenemos que regresar a qué dice la Biblia. No simplemente el razonamiento humano, práctico, sino qué dicen las Escrituras. Debemos tener cuidado porque podemos encontrarnos en el lado popular de la opinión popular.
pero totalmente en contra de Dios. Totalmente en contra de las Escrituras. Por eso que en todo, en nuestra manera de pensar, todos necesitamos regresar a qué dice la Biblia. ¿Qué dice las Escrituras? Pero yo creo que también, como nosotros, como iglesia, yo creo que esto de que estaba presentando Jeroboam también se aplica a nosotros. O sea, tenemos este último año y algo reuniéndonos, bueno, gracias a Dios, el último mes y algo reuniéndonos semipresencial. La gran mayoría nos está viendo desde su casa, desde su televisor, su teléfono, su tableta, lo que sea. Y esto en cuanto a las reuniones para muchos de nosotros ha sido retante. Yo sé que yo vi un par de gente, la primera vez que nos reunimos aquí de forma presencial, yo vi un par de gente que estaban llorando cuando llegaron aquí, pero no una lágrima de tristeza, sino de felicidad, de wow, cuánto me hacía falta. Y yo sé que ha sido retante, pero hemos aprendido también nuevas cosas, ¿verdad? Muchísimas nuevas cosas hemos aprendido. Pero a la misma vez tenemos que ver, por más retante y también hemos aprendido nuevas cosas, también ha sido bastante cómodo. Domingo, un miércoles ahí, hasta los domingos simplemente tiene que buscar dónde está el control y quizás ni salir de tu cama. O quizás como mucho ir a la sala, es el viaje largo. En pijama todavía. En chancletas. Cero tener que la ropa y averiguar y planchadera y maquillaje. Y esto, déjame darle una advertencia a quienes todavía no han llegado de forma presencial. Chequen su ropa de antemano. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque mira lo que pasa. Tú dices, tú estás eligiendo tu ropa para el domingo y tú dices, ok, este pantalón, este traje, en el caso mío, esto y lo otro, muy bien. Pero no lo pruebo porque yo sé que la última vez que lo probé me sirvió. Me sirvió. Entonces llega el domingo y está, ok, muy bien. Y tú sabes, tú haces tú. Pero se encogió la ropa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Y después de repente la ropa que tú habías elegido y la ropa con la que sale de la puerta son dos ropas diferentes. Entonces le advierto de antemano a quienes están en casa, prueben su ropa de antemano, ok, ahí van a saber. Pero ¿qué es lo que digo? Esto ha sido bastante cómodo, la realidad. Cero tapón. Cero tomadera de carro público, cero lío con los parqueos. Tampoco estrés con los muchachos. Ministerio de niños. Y la cosa es, la situación obviamente del momento lo amerita, es la realidad. Por así, hemos hecho esto para cuidar de la iglesia, cuidarnos el uno del otro y todo. La situación del momento lo amerita, pero estamos empezando a reunirnos. Y Dios mediante vamos a ir añadiendo más grupos a la rotación de servicios. Y eso va a ser bueno, que vamos a poder añadir otro grupo. Significa para que nos estamos reuniendo una semana sí, una semana no, quizás va a ser cada 2 semanas. Pero el asunto es, vamos a ver cómo lo hacemos. El asunto es que más personas van a poder ir viniendo al servicio y todo. Vamos a añadir más a la rotación. Pero la pregunta es esta. ¿Cómo va a estar cuando te toca a ti? Cuando te toque a ti. ¿Va a estar listo? ¿Deseoso por reunirte con el pueblo de Dios? ¿O pensándolo mucho? Y deseando que se quede tal como está. Que esto está bien. Y obviamente hay muchas cosas que nosotros hemos podido aprender de este último año y creo que hay cosas que se van a quedar luego, que vamos a poder aplicar definitivamente. Pero la pregunta es si nuestro corazón para con Dios y para estar con su pueblo todavía va a estar ahí en cada uno de nosotros. Esa es la pregunta.
Porque también, como Deuteronomio habló acerca de la situación que estaba diciendo Jeroboam, también la Escritura nos habla a nosotros. Hebreos 10, versículo 23 a 25, una escritura que muchos de nosotros conocemos. Dice, mantengamos firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La Biblia dice aquí que no debemos dejarnos de congregarnos. Y eso es lo que hemos tratado de hacer este último año y algo, sea de forma virtual y ahora poco a poco de forma presencial. Pero de nuevo, como lo cómodo llamó la atención, atrajo a muchas personas, los israelitas de ese tiempo, también la comodidad nos llama la atención a nosotros. Y llama la atención de muchos. Religión fácil, cómoda, conveniente. No es lo que vemos en las Escrituras, mi gente. Es lo que se vende popularmente en muchos lugares. Un Jesús que es todo amor y todo perdón. Y déjame decirle algo, Él es eso y mucho más. Para que estemos muy claros. Jesús es todo amor y todo perdón. Él es eso y mucho más. Pero el Jesús que se vende también es otro que Él es todo amor y todo perdón, pero un Jesús que no exige nada de nadie. Nada de cambio, nada de sacrificio. Simplemente ser. Y ya. De nuevo, ¿dónde necesitamos regresar cuando escuchamos cosas como esa? Tenemos que regresar a las Escrituras. Miren, Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27, la Biblia dice: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas con tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. De nuevo, Jesús sí es todo amor, pero también Él exige seguirlo a Él. Y seguirlo a Él no es fácil. ¿Verdad, discípulos? ¿Verdad, hermanos y hermanas? Es fácil seguir a Jesús. Pero es la mejor vida, caramba, que tú vas a encontrar en la faz de esta tierra. Es por ese amor tan grande que nos tiene, que Él murió en la cruz por nosotros. Y llama a quienes lo siguen a sacrificar por amor a Él y agradecimiento. Es por ese amor que Él nos tiene, que Él murió en la cruz, dio su vida y nos llama a nosotros a imitar su ejemplo. Ninguno de nosotros podemos ir a la cruz, ya Jesús lo hizo, pero Él sí nos llama a sacrificar, a negarnos a nosotros mismos, a amarlo a Él sobre todas las cosas. Por eso debemos hacer lo que Él nos llama a hacer. Por amor a Él y por agradecimiento. Esa es la razón por qué sacrificamos. En conclusión, ¿qué nos dice la Biblia? En 1 de Juan capítulo 5, versículo 13, y concluimos con esta escritura. Dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. La Biblia lo hace bien claro aquí, que dice, ¿qué es amor a Dios? Obedecer sus mandamientos. Si lo amamos, vamos a estar tratando con todos nuestros corazones y vamos a durar la vida entera tratando de agradarlo y obedecerlo y aprendiendo cómo obedecerlo. Que si lo amamos, en eso es que vamos a estar. Y dice aquí de sus mandamientos, dice, no son una carga difícil de llevar.
Nota que él no dice, no son una carga, punto. Dice que no son una carga difícil de llevar. ¿Sabe? Lo increíble de esto es que, ¿por qué no es una carga difícil de llevar? Porque Jesús ya hizo la parte más difícil. La parte más difícil lo hizo Jesús por nosotros en la cruz. Esta es la manera que nosotros mostramos a Dios nuestro amor, obedeciéndolo. Y como dice aquí, no es una carga difícil de llevar, porque ya Él hizo la parte difícil. Nos amó, se sacrificó y se dio de todo corazón por ti y por mí. Bien, gente, vamos a aprender de los errores de Jeroboam y buscar buenos consejeros y vivir de acuerdo a su palabra, no importa cuán retante sea. ¿Por qué? Porque cuando vivimos de acuerdo a su palabra y lo obedecemos a él, nuestra vida es transformada, nuestra manera de pensar es transformada y por ende nuestro destino eterno es transformado. Entonces, mi gente, vamos a seguir aprendiendo y nos vemos la semana que viene para la tercera parte. Que Dios lo bendiga. Gracias por su tiempo.